Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Cordial saludo, amables oyentes. Por la gracia de Dios nos podemos reunir una mañana más para seguir meditando constantemente en la bendita palabra de Dios. Antes de iniciar nuestro estudio, les invito a que inclinemos el rostro y elevemos una corta oración para encomendar el estudio de su palabra en esta mañana. Oremos. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, a ti venimos para darte gracias por este nuevo día que nos regalas y por darnos, Señor, la oportunidad de estar hoy dispuestos a estudiar por un momento tu bendita palabra. Te suplicamos, Padre, que tomes nuestro pensamiento, nuestro corazón y nos permitas entender y comprender las verdades de tu palabra para que las atesoremos en nuestro corazón y tú seas, Señor, permitiéndonos en el poder de tu Espíritu, poniéndolas en práctica. Gracias por cada uno de los hermanos y amigos que nos escuchan en esta mañana. Bendíceles, Señor, y guárdales en la fe, para que puedan entender y comprender tu amor y tu verdad. Y Padre, permite hoy que también algunos de los que escuchan, Señor, crean en tu Hijo Jesucristo. Si no lo conocen, Señor, abre su entendimiento para que crean a la luz del Evangelio. Te lo pido, Padre, en el nombre glorioso de Cristo nuestro Redentor. Amén. Seguimos adelante con nuestro estudio consecutivo de la primera carta del apóstol Juan. Estamos estudiando el capítulo 5 en sus primeros 5 versículos. Recordemos que en estos primeros 5 versículos estamos viendo las 5 características de un cristiano victorioso. Ya hemos visto en este pasaje 3 características de un cristiano victorioso. La primera característica de un cristiano victorioso es precisamente porque tiene fe en Cristo como el Mesías prometido. La segunda característica de un cristiano victorioso es el amor a los hijos de Dios, es decir, a los creyentes, a los que creen lo mismo. Y la tercera característica de un cristiano victorioso es la obediencia a los mandamientos de Dios. Si yo he creído realmente en Cristo, obedeceré los preceptos de Dios que Él ha manifestado en su bendita palabra. Hoy consideraremos la cuarta y la quinta característica de un cristiano victorioso. La cuarta característica de un cristiano victorioso es que para él los mandamientos de Dios no son una carga. Noten lo que dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén. Claramente el pasaje nos enseña que el amor a Dios es que guardemos sus mandamientos, pero aparte de eso dice que sus mandamientos no son gravosos, es decir, que no son una carga para el cristiano verdadero. El cristiano verdadero no considera una carga los mandamientos de Dios. Por el contrario, se goza y se deleita en cumplirlos. El pasaje nos enseña claramente que para los hijos de Dios los mandamientos no son gravosos. Esto quiere decir que a diferencia de las tradiciones y cargas religiosas de fabricación humana que los líderes judíos imponían a la gente, los mandamientos de Dios para los nacidos de Dios no son una carga pesada ni difícil de cumplir, sino que son una delicia, tal como dice el Salmo 119, versículo 4. Dice así la palabra de Dios: Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Supremamente maravillosa esta palabra, porque el salmista se goza en el camino de los mandamientos de Dios más que de tener riquezas. Todo lo contrario a lo que pasa en este mundo, que la gente se goza y se deleita en tener y en conseguir dinero, porque considera el dinero y las riquezas
como su Dios. Pero nosotros, los hijos de Dios, nos gozamos en el camino de los mandamientos de Dios, más que de cualquier riqueza, porque sabemos que las riquezas de este mundo se pasan, son pasajeras, pero el conocimiento de la palabra de Dios y sus mandamientos perduran por la eternidad y traen una recompensa maravillosa para nuestra vida. Por eso Él dice: me gozo en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Qué importante que aprendamos a pensar y a vivir así como lo propone el salmista, a gozarnos más en las cosas de Dios que en el oro y que en la plata, los cuales son buscados y adquiridos por la gente porque creen que en eso está el gozo y la felicidad, y no se dan cuenta que esas son ilusiones pasajeras, que el único que permanece para siempre es nuestro Dios, y que su palabra es eterna y permanece para siempre, y que todo lo que su palabra dice es para beneficio nuestro y trasciende a la eternidad. Alabemos pues el nombre del Señor Jesucristo. Demos gracias a Dios por haberle conocido y por estar hoy aprendiendo su palabra y enseñándonos que los mandamientos de Dios no son gravosos, sino que deben ser una delicia para todos los hijos de Dios. No seamos como los fariseos hipócritas, que ponían cargas humanas a los hombres para que las llevaran, pero ellos ni con un dedo querían tocarlas ni moverlas. Noten lo que dice Mateo 23, versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Así es la hipocresía de los fariseos, que ponen cargas y tradiciones y leyes para que el pueblo las cumpla, pero son cargas y tradiciones que no producen paz ni felicidad. En otras palabras, exigen santidad y obediencia de los demás, pero ellos no están dispuestos a obedecer. Es por eso que en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vemos aquí nuevamente que el Señor nos dice que su yugo es fácil y ligera su carga. En otras palabras, que sus mandamientos no son difíciles de obedecer, que no son gravosos y que por ende deben ser una delicia para nosotros. Es por eso que Él dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Solo en Jesucristo podemos descansar de nuestras labores, de nuestras obras que no nos salvan, para descansar en la obra y en la labor que Cristo hizo en la cruz a favor de nosotros. Solo en Él podemos descansar, solo en Él podemos triunfar en este mundo y llevar adelante el reino de Dios viviendo para su gloria. El verso 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo podemos hallar descanso y paz para nuestras almas? Llevando el yugo de Cristo y aprendiendo de Él, que es manso y humilde de corazón. ¿Es usted manso y humilde de corazón, amable oyente? ¿O eres orgulloso, arrogante y prepotente? Si eres orgulloso, arrogante y prepotente, arrepiéntase de su pecado y ven hoy a los pies de la cruz y lava tus pecados en la sangre del Cordero, porque solo Él te puede limpiar de esa maldad, de ese orgullo, de esa altivez, de ese corazón rencoroso. Porque Cristo aquí nos está diciendo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Solo Jesucristo nos puede dar descanso. Solo Jesucristo puede traer reposo y paz a nuestras almas. Nadie más, amable oyente. Por eso yo te invito en el día de hoy que vengas a los pies de Jesús,
y laves tus pecados, y confía en lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario, porque si no lo haces, te perderás. Si no lo haces, no hallarás descanso para tu alma, porque Él te puede liberar de la esclavitud del pecado, liberar de aquellas cargas impuestas por los hombres que no traen paz, ni santidad, ni verdadera transformación al hombre. Porque mi yugo es fácil, dice Cristo, y ligera mi carga, ratificando nuevamente aquí que los mandamientos de Dios no son gravosos, sino que son fáciles de cumplir cuando disponemos nuestro corazón viviendo para Él. Es por eso que en Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 al 14, se escribió lo siguiente. Deuteronomio 30, 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo, y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. La palabra de Dios está en nuestra boca y en nuestro corazón para que la cumplamos. Porque este mandamiento que el Señor nos ordena hoy no es demasiado difícil. Así es que los mandamientos de Dios no son gravosos y tú y yo, si hemos confiado en Cristo, podemos cumplirlos y procurar cada día vivir por ellos para agradar a nuestro gran y glorioso Redentor. Esa palabra, esos mandamientos que Dios nos manda obedecer, no están en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos. El Señor mismo descendió del cielo y trajo sus mandamientos y los dio a su pueblo, y luego envió a Cristo para que cumpliera los mandamientos por Él. Y ahora Cristo, que ha cumplido sus mandamientos, nos dice a los que hemos confiado en Él que sus mandamientos no son gravosos y que podemos obedecerlos y vivir por ellos para su gloria. Porque cerca de nosotros está la palabra, en nuestra boca y en nuestro corazón, para que la cumplamos. Démosle gracias a Dios por sus mandamientos, que son fieles y verdaderos, que transforman el alma y nos permiten vivir para gloria de Dios. Pero, amable oyente, para la persona que se niega a reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, los mandamientos de Dios son un estorbo y una molestia a sus prácticas pecaminosas, y por eso desechan los mandamientos de Dios y prefieren seguir viviendo en los deleites de su carne. Y es aquí donde tenemos que entender y comprender que los mandamientos de Dios son la cosa más preciosa que podemos tener de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha concedido la gracia de creer en Él y nos ha dado su Santo Espíritu para que en el poder de su Santo Espíritu nosotros podamos obedecer su palabra y vivir para su gloria. Y la quinta característica de un cristiano victorioso es que el tal es consciente de que por la fe en Cristo tiene una nueva naturaleza, es decir, es participante de la naturaleza divina, y en consecuencia a esta realidad de su nueva naturaleza, su vida es victoriosa sobre el mundo, es decir, sobre el sistema invisible de maldad dominado por Satanás y sus demonios. Veamos lo que dice el texto en Primera de Juan 5, 4 al 5. Primera de Juan 5, versículos 4 al 5. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La palabra vence viene de una palabra griega que significa conquistar, tener victoria y poder para sojuzgar. Esta victoria se muestra porque incluye la idea de derrocamiento de un enemigo que tenía el control. La palabra vence
en el original griego tiene la idea también de que el creyente tiene victoria continua sobre el mundo. Esto quiere decir que el mundo y su sistema de maldad no le esclavizan. Por esta razón, el apóstol Juan repite 4 veces la referencia de vencer y de victoria sobre el mundo. Noten lo que dicen los versículos 4 y 5 nuevamente. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. 4 veces en estos 2 pasajes aparece la palabra vence, victoria, vencido y vence, lo que nos indica que el pasaje nos habla de la victoria de los cristianos. Veamos unas citas de apoyo bíblico acerca de esta verdad que estamos considerando. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. El apóstol Pedro bendice de lo profundo de su corazón al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice que según su grande misericordia, la misericordia de Dios es grande, infinita, incomprensible. Y por esta misericordia grande nos hizo renacer, es decir, nos dio nueva vida, nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva, dice el texto, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos que nosotros tenemos una esperanza viva. Por eso es que el versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible y reservada en los cielos para vosotros. Esto quiere decir que por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, ahora nos espera una herencia incorruptible, donde no hay pecado ni maldad, donde nada se corrompe ni se daña. Es una herencia incorruptible y también incontaminada. Allí no hay pecado ni maldad, nada se dañará. Y luego dice inmarcesible, es decir, que no se marchita, sino que permanece florecida para siempre. Y esa herencia que hemos recibido los victoriosos en Cristo está reservada en los cielos para nosotros, porque hemos creído en el Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para esta esperanza viva, por la resurrección de Él de entre los muertos. Alabemos y glorifiquemos a nuestro Señor Jesucristo por su grande amor en favor del pecador. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, Pedro también escribió lo siguiente. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos renacidos por el Señor Jesucristo, no de simiente corruptible, es decir, no de una descendencia humana pecadora, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios vive y permanece para siempre porque es la palabra de Cristo, el eterno Hijo de Dios, que nos dio su voz, que nos dio su palabra para que vivamos por ella. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por tu salvación. Gracias por tocar nuestros corazones y hacernos ver nuestro pecado y entender las bendiciones que tenemos en ti, Señor. Amable oyente, la fe en Jesucristo y la dedicación total de nuestra vida a Él hacen del creyente un vencedor sobre el mundo o sistema pecaminoso de maldad. Que no nos quepa la menor duda, porque eso lo enseña la palabra de Dios. En Juan 6, 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si hemos confiado y creído plenamente en aquel que venció la muerte y venció al mundo, aunque nosotros seamos perseguidos y también un día muramos, nosotros venceremos al mundo y también resucitaremos como Él resucitó. Venceremos el mundo porque Él lo venció y resucitaremos porque Él venció la muerte. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y en el Salmo 44, versículo 5, dice así, Salmo 44, 5: Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Qué glorioso es este pasaje, porque dice que por medio del Señor sacudiremos a nuestros enemigos, porque somos victoriosos sobre nuestros enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Esos enemigos que se han levantado contra los hijos de Dios son el demonio, el mundo, la carne, la muerte y Satanás, que tanto mal nos han hecho, pero en Cristo Jesús esos enemigos son vencidos. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros, el pecado tampoco ya no nos puede esclavizar. Así que el demonio tampoco tiene poder sobre nosotros porque Cristo nos hizo libres. Y por esta razón, el mundo, la carne y sus deseos tampoco nos esclavizarán porque somos de Cristo y el que es de Cristo, la palabra de Dios obedece. Por eso en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5, la palabra de Dios dice lo siguiente. 1 de Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Este pasaje es supremamente maravilloso porque nos dice que aunque andemos en este cuerpo de carne, no militamos según la carne, es decir, no vivimos en este mundo según los deseos de nuestra carne, porque las armas de nuestra milicia, dice el texto, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia son la lectura de la palabra y la meditación en ella, la oración y el exponernos a las enseñanzas de su palabra predicada. Esas tres cosas harán que seamos victoriosos sobre nuestros enemigos que quieren destruirnos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, dice el texto. Es a través de la meditación y el conocimiento de la palabra de Dios, de la fe y la confianza en la obra redentora de Cristo que destruimos las fortalezas enemigas que quieren hacernos daño. El versículo 5 termina diciendo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea que con las armas de nuestra milicia podemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra nosotros y contra el conocimiento de Dios en la iglesia y en la vida de los hermanos. Dice que nosotros los creyentes, por el conocimiento de la verdad, podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, pasarlo por el cernidor de la palabra de Dios. Todo pensamiento, toda obra que pensemos hacer, la podemos pasar por la palabra de Dios y mirar si lo que vamos a hacer es correcto o es incorrecto. De tal manera pues que la palabra de Dios se convierte en nuestra vida como algo precioso, sobre lo cual edificamos, con lo cual triunfamos y por lo cual vivimos cada día en este mundo. Por eso yo te invito, amigo, a que leas la palabra de Dios cada día y medites profundamente en ella y ores
y le pide al Espíritu Santo que le abra su entendimiento para que pueda ver la verdad de Dios revelada en su libro y que le dé la gracia de aplicarla a su vida y que podamos nosotros cada día glorificar y exaltar el nombre glorioso de nuestro Salvador. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios salve a muchos en esta ciudad, en este departamento y en esta nación que tanto necesitan del amor y del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.